Durante el tiempo de alabanza hubo dos palabras. Una de ellas decía: despierta, iglesia. Que ni uno solo se pierda. Es el corazón de Jesucristo. La otra palabra decía: yo soy el primero, soy el último, no hay otro Dios fuera de mí. Y eso es una realidad. Solamente hay un Dios verdadero. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. No hay otro Dios. En este último tiempo, el Señor nos ha estado llevando a orar con intercesión. ¿Oras? El miércoles estábamos reunidos aquí todos los pastores de la casa del Señor. De las regiones y de las iglesias de Santiago. Hablando este tema que el Señor nos está llevando a interceder. Después de hablar un poco del tema con Paulina, con todos los pastores empezamos a interceder en el tercer piso. Yo creí que íbamos a echar el edificio abajo. Gracias, Señor, porque realmente intercediendo como hemos advertido en los últimos meses, este es un tiempo de barbarie. Nuestro corazón, nuestra simpatía están con Francia y su pueblo y lo que ellos han sufrido en estos días. Lo que voy a compartir fue escrito antes de que supiéramos lo que había ocurrido. Recién supimos con Paulina que estamos sin televisión, sin muchas noticias. Lo supimos ayer en la tarde. El Señor ha estado hablando este tema por un tiempo. Y en la noche, muy tarde, con temor, comparto esta palabra que me dio el Señor. Me dijo que Él quiere intercesión. Pues estamos en una época de barbarie, en la que la maldad se está multiplicando. Nación se levantará contra nación. Y lo que muchos ni han imaginado que pueda pasar, se acerca. El Espíritu está recorriendo el mundo para levantar intercesores. Y ahí entra la iglesia. Ahí entra a escuchar la voz de Dios. El Señor está recorriendo las naciones para levantar intercesores.
Por eso el Señor nos está hablando a nosotros como iglesia para levantarnos en intercesión. Naciones que no han visto guerra, en generaciones verán guerra. Horrores vienen sobre la faz del mundo y se necesita intercesores. Es barbarie e inestabilidad. Hoy es un día de intercesión para las naciones y para el cuerpo de Cristo. Y antes de entrar en la enseñanza, les comparto, hablé temprano con el pastor Mauricio, le expliqué esto y le pedí si él estaba de acuerdo en que esta enseñanza, una parte sea hecha para todo el cuerpo y otra parte en la tarde, a las 7 de la tarde, una reunión de intercesión, y en que ahí pueda dar la parte de enseñanza que es para intercesores. Y él estuvo de acuerdo. Llamamos a los pastores de Santiago y al pastor Jorge de Viña para los que quieran unirse. Hoy en la tarde, a las 7 de la tarde, el Señor quiere que haya intercesión. Es un llamado abierto. En algún momento de la vida, toda la humanidad ora a Dios. Puede ser en un tiempo de quebranto, en un tiempo de necesidad o de peligro. Hay algo que en lo más profundo del ser sale a flote, y es la necesidad de comunicarse con Dios para enfrentar lo desconocido, para tener respuestas. Sin embargo, para muchos esto es algo que es un misterio con un alto grado de incertidumbre, de zozobra. Porque en muchos casos detrás está el desconocimiento de Dios, cómo tener acceso a Dios. Desconocimiento de la revelación de su palabra y la existencia de una relación real y personal con el Dios verdadero. En contraste, todo aquel que se acerca a Cristo puede aprender, puede conocer las instrucciones que Jesús ha dejado para una relación personal con nuestro Padre Celestial, una relación con Él mismo, una relación con la persona del Espíritu Santo. Cualquiera que siga a Cristo, sea niño, sea adulto, puede aprender a orar con gran efectividad. Si es necesario, puede aprender a mover montañas. En la oración, el creyente conecta con el único Dios verdadero, con el Todopoderoso, para obtener y ser partícipe de milagros, ser partícipe del gran poder de Dios. Con Jesús, el creyente es equipado para actuar en el ámbito espiritual.
En la vida de Jesús, sus discípulos, sus seguidores se impactaron por el ejemplo de oración, por las oraciones de Jesús. ¿Qué oraba? ¿Cómo oraba? Porque veían resultados poderosos. Enséñanos a orar, le pidieron. Los tiempos que estamos viviendo son para conectarse con Dios, estar atento a lo que viene y saber qué Dios quiere que haga yo en lo que viene. Es posible para el creyente aprender a orar como Jesús, conforme a la voluntad de Dios. Oraciones específicas e intencionadas que produzcan resultados asombrosos, que indican la intervención directa del Dios Todopoderoso, con resultados de maravillas. De cosas que van mucho más allá de lo que hayamos podido imaginar o pedir. Hay que conocer a Jesucristo y sus instrucciones para aprender a orar con efectividad, alcanzar los propósitos de Dios y para esto yo creo que es bueno meditar con respecto a la actividad de Jesucristo hoy con respecto a la humanidad y con respecto a su iglesia, su cuerpo de creyentes a nivel global. En este tiempo que vivimos, Cristo es el mediador entre Dios y la humanidad. Él es el intercesor. Lo que significa que Él se pone en el medio, Él se pone en la brecha, y la palabra, por eso lo llama mediador y nuestro abogado para los creyentes. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ese término, abogado, en el griego parakletos, se usa con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Hebreos 9, 24 y 25 dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es Jesucristo, nuestro intercesor, nuestro abogado, el que se pone en la brecha entre Dios y nosotros. Jesucristo en los cielos tiene dos objetivos fundamentales de intercesión. La intercesión por el mundo, o sea, la totalidad de la raza humana.
e intercesor por su iglesia. Los creyentes, los que son de Él. Intercede con nosotros, por nosotros en el cielo, con el Padre. Es mediador, porque entre Él y nosotros, Él efectúa reconciliación. Su mediación es importante para que nosotros pecadores podamos tener acceso a un Dios que es santo, por medio de Jesucristo. Él es santo. Yo creo en Él, tengo acceso a un Dios santo por su santidad, no por la mía. Si pudiéramos leer 2 de Corintios, capítulo 5. Leer del versículo 17 al 20 con respecto a Jesucristo. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Él reconcilia al hombre con Dios y al creyente le da esa responsabilidad de ser embajador, de representarlo, dándole el ministerio que es de Él, de reconciliación. Dios entonces nos usa a nosotros para que personas puedan reconciliarse con Dios. Nos pone a rogar, a interceder por los que aún no lo conocen, los que aún no están reconciliados. A nosotros nos pone para que lo conozcan como embajadores. Jesucristo intercede por el mundo, por la iglesia en los cielos. Y el Espíritu Santo enseña la palabra para la oración efectiva, poderosa, conocer que el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Jesucristo en el cielo, el Espíritu Santo en nuestros corazones. Dice la palabra en Romanos 8. Con Jesucristo nosotros oramos, intercedemos conforme a su palabra, a la voluntad de Dios. En su palabra podemos conocer la voluntad de Dios, pero hay ocasiones en que no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Hay ocasiones que son de urgencia, que son de peligro, y el Espíritu en nosotros va a poner ese clamor, esa ansia por orar, y no sabemos qué pedir. Entonces ahí entra la importancia de orar en lenguas, en el lenguaje que recibimos del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo. Y ese lenguaje, aunque nosotros no tengamos entendimiento de lo que estamos orando, la palabra de Dios nos dice
esto al respecto. Romanos 8, 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu. Oramos en la perfecta voluntad de Dios, porque el Espíritu a través nuestro intercede en la perfecta voluntad de Dios y nos usa. Así como Jesucristo nos usa como embajadores de reconciliación, con entendimiento, conocimiento de la voluntad de Dios y de su palabra, el Espíritu Santo nos usa para orar en la perfecta voluntad de Dios, aun cuando nosotros no la conozcamos. Jesucristo intercesor, el Espíritu Santo intercesor, y los creyentes también pueden ser intercesores. Los creyentes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nosotros vemos el ejemplo y la importancia de que hombres sean intercesores. Abraham, Jacob, Samuel, el rey David, los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Estamos en un tiempo en que se acabó el juego con Dios. Estamos en tiempos de barbarie y tiempos difíciles. Y Dios lo advierte claramente en su palabra. La maldad se multiplicará. Es tiempo de conocer a Dios y de estar llenos del poder de Dios para actuar con respuestas espirituales, respuestas reales que den salvación, esperanza a un mundo que está por perderse. El intercesor se pone en la brecha, se pone al medio. Con Jesucristo, nosotros debemos tener presente esto. La intercesión con entendimiento debe hacerse de acuerdo a la palabra de Dios, especialmente a las palabras de Jesucristo. Porque las palabras de Él, las palabras del Nuevo Testamento, se refieren al nuevo pacto, que es mejor que el antiguo. Crucial conocer las palabras de Jesucristo, conocer la voluntad de Dios, revelada por su palabra. Y en las ocasiones que no sea posible conocer las prioridades o la voluntad de Dios, tenemos el ministerio del Espíritu Santo y oramos en lenguas. La intercesión, sea con entendimiento o sea en lenguas, puede a veces ser cortas
o ser muy largas, durar muchas horas. Así como el ejemplo de Jesús, oraba corto a veces, la multiplicación de los panes y los peces, se multiplicaban. Otras veces estaba toda la noche. Y ese ejemplo vieron sus discípulos. Fueran cortas o largas, lo importante es que Jesucristo prevalecía siempre. Esto es, hasta que nosotros tengamos el testimonio interno de que Dios nos muestra que se ha alcanzado la meta de oración, hasta ahí oramos. Sean minutos, sean horas, sea un día completo, hasta que tenemos la respuesta. Y esto no es que Dios sea difícil para contestar, no. Pero Él conoce el corazón del hombre y sabe que hay que probar la sinceridad de las oraciones. El que persiste, el que se toma, el que acosa a Dios para entrar en su presencia, como Jacob, no lo suelta hasta que bendiga. Sabe que si pide, se le va a dar. Si toca, se le va a abrir. Si busca, va a encontrar. Pero no es para el visitante casual de Dios, para aquel que no es diligente. No, hay que tomarse. Y esto es una palabra especial para el amado grupo en Haití. Lo amo. Si pueden abrir la Biblia en Isaías 55. Isaías 55. Y leo del versículo 8 hasta el 11. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Cuando llegamos a Haití, en esos 3 meses hubo mucha intercesión, con entendimiento y con el Espíritu Santo, oración en lenguas. Fueron meses en que estuvimos quebrados, avasallados, dolidos, y pareciera que arrollados. Pero gracias, Señor, que sus pensamientos y sus caminos no son como los nuestros. Y el Señor usa aún el quebranto, el dolor, el sufrimiento para sus propósitos.
Y el Señor nos sostuvo. El Señor nos consoló. El Señor nos amó y nos levantó en victoria. ¿Les cuento una anécdota? ¿Sí? ¿No están aburridos? ¿No? En medio del quebranto, lo que ocurría con los niños, no sabíamos qué niños podíamos conseguir de vuelta. Al día siguiente de esa pérdida, el Señor nos comunica por medio del Ministerio Water for Life de que van a construir 4 pozos para la comunidad. Un milagro, un milagro. En febrero nosotros habíamos pedido así como milagro un pozo. Y hablamos con los dirigentes de la comunidad para que oraran con nosotros. Y el Señor, 4 pozos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y como estábamos sin los niños, seguimos con el dolor y todo, trabajando como si fuera el Señor a llenar el lugar nuevamente. Y trabajaba el equipo precioso, maravilloso, increíble que tenemos en Haití. Las mujeres en una semana hicieron 1060, ¿cómo se llama? Pastelones, baldosas, 1000 de 40 por 40, unas cosas pesadas de este grueso, preciosas con un diseño. Y Trinidad Cádiz tuvo el tiempo necesario para presentar un proyecto de desarrollo para la comunidad de las familias que están alrededor nuestro. Un proyecto de desarrollo agrícola y de obtención de agua. Y presentó el proyecto. Y nosotros sabemos cómo son esas cosas. Por primera vez se podía presentar un proyecto al gobierno de Chile. Y por primera vez el gobierno de Chile disponía de fondos para apoyar a la extrema pobreza, no solamente en el territorio, sino que también en el extranjero. Y de pronto nos encontramos con que la Casa del Señor está presentando un proyecto, uno de 50 que se presentaron a este organismo, y a los pocos días llaman por teléfono, y estaba el equipo del proyecto, se ponen en contacto con Trinidad y le dicen: el proyecto ha sido aprobado. El proyecto estrella. Y ahí está el Señor usándonos. Cuando nosotros pensamos en una obra, puede que nuestra visión sea pequeña. La de Paulina no es pequeña, ella es para toda la nación. Para toda la nación de Haití. Pero no sabemos cómo va a hacerse. La semana pasada, en una reunión con el pastor Mauricio, y el más importante experto que tiene el gobierno de Chile para asistir al gobierno de Haití en la recuperación de terrenos desérticos, degradados. Y ustedes saben, Haití tiene ese tremendo problema para toda la nación. Y de pronto, hablando con el experto, nosotros ya habíamos orado, habíamos conversado,
y le pedimos al experto si podía asistirnos a nosotros en el proyecto. Y él estaba emocionado. Ahí en el 6º piso se metió en un computador y me mostraba Google Maps o Google Earth, no sé qué cosa, pero que veía yo todas las montañas y todo el lugar de Haití. Él ha estado ahí en Aquén, él conoce exactamente, ha trabajado con las autoridades haitianas y me dijo, es notable la oportunidad que ustedes tienen. Yo no conozco un caso igual. Y él es el experto. Podemos, en vez de hacer pozos, podemos trabajar en la cima de las montañas y hacer los trabajos, él es experto, para evitar que las aguas lluvias se escurran, se lleven todo el sedimento y se pierda toda esa agua. Nosotros podemos hacer esos trabajos que captan las aguas lluvias, enriquecen las napas subterráneas y entonces no se va a llevar la lluvia a los caminos como lo está haciendo. Y una pequeña acotación al margen. Recién nosotros hablando, que todos los viernes hablamos con el grupo de Haití y nos decían que estaba lloviendo tanto. Y los 4 pozos se alcanzó a hacer un pozo. Pero ha llovido tanto que las aguas han socavado el camino y hay que arreglar el camino para que puedan subir los camiones. Mis caminos no son vuestros caminos. ¡Ay, gracias, Señor! Gracias, Señor. Si hubiéramos hecho los pozos, nos dice el experto, entonces, a corto plazo, el agua que salga de esos pozos sería salina, porque el mar entra por abajo y el pronóstico que hay para Haití y que yo he conversado con las autoridades es para los próximos 20 a 30 años, Haití va a tener todos sus pozos salinizados y va a haber una hambruna generalizada, van a morir millones. No puedo creer el proyecto de ustedes, porque por primera vez en la historia de Haití se va a poder hacer lo que es necesario para ese país, que no se salinicen las aguas. Vamos a hacerlo como se debe hacer. Y el trabajo, ya el gobierno de Chile depositó $93.000 en la cuenta de la Casa del Señor en Haití. Empiezan los trabajos la próxima semana con el experto yendo allá y organizando a toda la comunidad. Nos preguntó, ¿conocen al cacique? El cacique es importante en la comunidad haitiana porque es el jefe de todas las comunidades. A veces 2, 3, 4, 5 comunidades, un cacique. Gracias a Dios, conocemos al cacique. Tenemos buenas relaciones, porque él sabe que todo lo que hace la Casa del Señor es bendición para el pueblo haitiano. Es tanto lo que el Señor nos ha dado, tanto. Fíjense, 3 años y medio. Más o menos, 3 años y medio. Cuando Paulina llegó allá, al aeropuerto, con 5 personas de la congregación, y esa era toda la guía que tenía el Señor, al aeropuerto. Y no salía del aeropuerto, porque Paulina no da un paso si no es en la voluntad de Dios. Y espera. Y puede parecer poco práctico, pero mientras estaba esperando, el Señor le habló al corazón y le dijo, ¿qué te dijo, Paulina? Eso,
Fíjense, ¿quién va a pensar? Ella está, prediquemos el Evangelio, los haitianos, los niños y todo, y de pronto el Señor le habla al corazón y le dice, no desprecies tu gobierno. Chile. Ahora sabemos por qué. Entonces, es notable que el Señor nos ha puesto ahí para hacer salvación para toda una nación. Porque si este proyecto resulta, se aplica en todo Haití y se evita la salinización. Este experto venía llegando el día antes de la región de Yico. Había sido enviado por el gobierno de Chile porque toda esa región de Yico, en la costa, por cuanto los agricultores cada cual ha hecho su pozo, sin pensar en el conjunto, entonces hoy día están los pozos salinizados y el lago Bichuquén se está salinizando y el gobierno está tratando de solucionar ese tremendo problema. Ese experto es el que el Señor nos va a permitir usar en Haití. ¿Qué les parece? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora, esto para ustedes en Haití, en cuanto llegue, ustedes les predican. De alguna manera, reclamamos a Juan Moya para el Señor, para todo lo que sabe que sea usado para la gloria de Cristo. Amén. Ya, 10 minutos. 10 minutos. ¿Ok? Ya. Cosas que son necesarias para que una persona pueda interceder efectivamente. Anoten, anoten. Esto sí que sí. Si uno piensa que va a ser puente entre Dios y los hombres, entre Dios y situaciones, es el intercesor, el que está al medio y obtiene los resultados. Entonces, debe entrar en la presencia de Dios con reverencia. Recuerden, Dios es santo, la santidad le es propia, la santidad le rodea y como dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Sea santo, el intercesor. Y como teniendo eso presente, sabe igual que es súper pecador, todos pecamos, entonces hay que solucionar ese tema, hay que humillarse, hay que confesar los pecados al Señor al entrar en su presencia. Y anoten estas dos escrituras. Isaías 66, 2, la última parte de esa escritura, dice, pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es Isaías 66, 2, la última parte. A ese mirará el Señor. Entonces hay que humillarse, hay que confesar los pecados. Señor, es por tu gracia. Y esta otra escritura, Isaías 57, 15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ah, Señor, qué bueno, voy a interceder entonces, porque yo sé que la señora esta de aquí de la esquina está pero agobiada, está quebrantada, está pero absolutamente destruida y yo, Señor, me puedo poner entre ella y tú.
Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre el espíritu que está actuando sobre esta señora. Espíritu de destrucción, fuera, fuera de la vida de ella, fuera de la vida de ella, fuera en el nombre de Jesús. Tomo autoridad. Ese, el Señor, su corazón está por la humanidad. Él ve a esa persona, Él ve al niño, Él ve al anciano, Él ve a quien está necesitado y necesita que alguien se ponga en la brecha. Ahí estamos. Ahí estamos. Es súper importante, súper importante. También esto, el que va a interceder debe tener una vida de estudio y meditación de la palabra. Leer la palabra, estudiar la palabra, meditar la palabra. Con un corazón de búsqueda de la revelación de Dios. Señor, ¿qué quieres decir? Nadie se sabe toda la Biblia, nadie entiende toda la Biblia, pero por lo menos hoy día entiendo más que ayer. Me acuerdo cuando recién llegué al Señor y no conocía la Biblia, nunca había visto una Biblia, no tenía idea que había Antiguo y Nuevo Testamento. Y como no conocía la Biblia, entonces le pedí al Señor, Señor, dame la Escritura. Y el Señor me daba la Escritura. Y yo escribía rapidito. Y ahí estaba toda la enseñanza. Gracias, Señor. ¡Wow! Y después, cuando estaba predicando a la gente, yo lo único que le pedí al Señor, Señor, ellos saben menos que yo. Manténme un paso adelante nomás. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sí, Señor, tu palabra, ¿qué dices, Señor? Y ahí, tomarla para hacerla. Porque si uno no estudia, no medita la palabra de Dios, entonces entra en otra categoría. El que no considera la palabra de Dios y se pone a orar. ¿Y qué es lo que dice el Señor con respecto a esa persona? Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, wow, no es un tema menor el leer, estudiar, meditar la palabra todos los días, todos los días. Y termino con 2 puntos más. El intercesor debe conocer la voluntad de Dios para hacerla, para que su intercesión sea efectiva. Y fíjese lo que dice por medio de la palabra en este tema. Por medio del apóstol Juan, primera de Juan 5, 14 y 15, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Wow! Gracias, Señor. Y lo último. Cuando entra a la presencia del Señor, el intercesor debe estar libre de faltas de perdón, sin ofensas pendientes, habiendo perdonado toda ofensa, todo ofensor, habiendo hecho restitución donde sea necesario, recordando Zaqueo. Era Zaqueo, pero en cuanto se acercó al Señor, dijo: si en algo he defraudado, en algo robado, yo le devuelvo 4 veces. Y Jesucristo dice: la salvación ha entrado hoy día en este hogar. Wow. Es que bueno que sigue lo que viene a la tarde. Súper bueno. Oh,
Entonces, una cosita nomás. Dice, hay gente que cuando ora pide, pero vaguedades, generalidades, así, ninguna cosa específica. ¿Cómo le va a contestar Dios? Hazme bajar de peso. Es muy distinto de decirle, Señor, 3 kilos, 3 kilos. Siete de la tarde, intercesión, vamos a echar el edificio abajo.